Ya nos habla del tema de programación de computadoras. El programar computadoras o el programar sencillamente es indicar una serie de pasos lógicos eh, que deben ejecutarse secuencialmente para realizar alguna acción. ¿Ok? No siempre son secuenciales, algunas veces pueden ser, pueden haber haber momentos en que algunos pasos, algunas instrucciones se ejecuten de manera paralela o de manera concurrente. Pero pues normalmente un programa sencillo de computadora tiene instrucciones que se ejecutan paso a paso, una seguida de la otra. ¿Ok? Em, para programación, cuando nosotros estamos hablando de tipos de lenguaje de programación, y hay diferentes clasificaciones, según si es orientado a objetos, si no es orientado a objetos, según em, eh, la funcionalidad o para qué está hecho, pero pues también según la forma en cómo funciona, cómo opera dicho lenguaje de programación. Imaginemos que programación básicamente es dar instrucciones a una máquina. Y las máquinas no entienden el lenguaje que nosotros manejamos. Las máquinas solo entienden lenguajes de 0 y 1, o sea, solo manejan el lenguaje máquina. ¿Vale? Entonces, para que nosotros podamos darles instrucciones, porque el lenguaje de máquina es bastante complejo para el humano, pues tenemos que ya llegar a un punto intermedio en el que nosotros podamos darle instrucciones de una manera relativamente sencilla y que la máquina a su vez tenga la posibilidad de entender de una manera, digamos que precisa las instrucciones que queremos que ejecute. Em, existen básicamente, bueno, existe básicamente, no, existen muchísimos lenguajes de programación que nosotros podemos utilizar para dar instrucciones a cualquier dispositivo o a un dispositivo en particular. ¿Ok? Hay lenguajes que son propios de algunos dispositivos, otros que son lenguajes que ya son como más genéricos, más universales. Hay lenguajes especializados en algún tipo de programación o de particularidad o de funcionalidad que solo se programa con ese tipo de lenguaje. En nuestro caso, JavaScript es un lenguaje exclusivamente orientado a la web, aunque pues sin embargo, bueno, y además de eso, no solo orientado a la web, sino que corre directamente dentro del navegador, ¿ya? Sin embargo, existen versiones de JavaScript que no solo corren dentro del navegador, sino dentro de servidores para dar respuesta a peticiones de páginas. Estamos hablando, por ejemplo, de Node.js o Node.js, pero pues antes de Node.js había o hay otras implementaciones de JavaScript, con decirle que creo que hacia el 95, 98 ya teníamos unas primeras implementaciones de JavaScript que corrían del lado del servidor y no sobre los navegadores. ¿Ok? Aquí tenemos una serie de lenguajes de programación y una gran cantidad de lenguajes de programación. Dentro de los más utilizados en este momento está JavaScript, es el lenguaje que más se utiliza en este momento en web. No quiere decir que sea el lenguaje que domine el desarrollo para web, pero sí todas las interfaces gráficas en este momento, o por lo menos la gran mayoría, utilizan JavaScript. Em, Cuando estamos hablando del lenguaje máquina, estamos hablando precisamente de lenguajes unos y ceros, ¿cierto? Y nosotros tenemos que convertir las instrucciones que podemos dar, porque no podemos, nos queda como complicado estar dando instrucciones de uno y cero. Sí lo podríamos hacer, pero eventualmente podríamos hacer programas muy sencillos porque requieres demasiadas instrucciones para realizar una sola acción. Entonces serían programas muy sencillos. La gracia de los programas o de los lenguajes de alto nivel precisamente es poder realizar más con menos. O sea, una mayor cantidad de funcionalidades en un programa con menos cantidad de código, digamos, con la menor cantidad de código posible o la menor cantidad de código complejo de bajo nivel posible. ¿Ok? Y ese es el porqué, pues hay diferentes tipos de lenguajes y bueno, y hay unos más orientados a un elemento
a un tipo de desarrollo y otros a otro. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros tratamos de pasar del lenguaje que se escribe em, a el lenguaje máquina, hay dos aproximaciones o hay dos formas de realizarlo. Una eh, que se llama compilar el programa, que quiere decir que este lenguaje de alto nivel que nosotros escribimos pasa por algún programa, algún software que finalmente lo convierte en lenguaje máquina. ¿Ya? Y ese lenguaje máquina es lo que nosotros ejecutamos dentro del computador. Dentro de ese tipo de programas, pues tenemos prácticamente todos los programas ejecutables que encontramos en nuestros equipos de cómputo, ¿ya? Pero tienen una limitante. Esos programas están compilados exclusivamente para la plataforma que fueron escritos. Quiere decir que si yo tengo un programa escrito para Microsoft Windows, muy probablemente no me va a correr de la mejor manera en un Mac o en un Linux. Y viceversa, si yo escribo un programa para Linux, es muy probable que no me corra sobre Windows o sobre Mac. ¿Ok? Esa es una desventaja de los lenguajes compilados. La gran ventaja es que son programas muy eficientes, son muy veloces. ¿Ok? Entonces, para el tema de escribir programas críticos, programas que requieran el mejor aprovechamiento del recurso de hardware de la máquina. En, en ese caso, pues uno opta por utilizar un lenguaje que sea compilado. ¿Ok? Aquí encontramos precisamente los pros y los contras de tener lenguajes compilados. ¿Ya? Otra cosa, pues, bueno, nosotros hablamos que un programa lo podemos compilar para Windows, pero pues no me va a funcionar en Linux o en cualquier otro lenguaje, en cualquier otro sistema operativo. ¿Sí? No es multiplataforma. No es flexible, yo no puedo modificar un programa una vez compilado, o bueno, tendría que desensamblarlo para poderlo modificar. Y eso, digamos que eso ya requiere una experticia, un skill un poco más elevado. ¿Ok? Y pues obviamente requiere de varios pasos, requiere de que usted tenga las librerías correspondientes para hacer la compilación del programa dentro de la máquina donde va a ejecutarlo o dentro de la plataforma donde va a ejecutar el programa. Entonces realmente es un poquito engorroso, sí, es la verdad, sí, sí, no es. Pero pues se producen programas bastante livianos, programas em, bastante eh, bueno, que administra muy bien los recursos, digámoslo así. Sí, bastante livianos, ese es el tema. Ahora, lo que nos atañe a nosotros no estamos trabajando con lenguajes compilados. JavaScript no es o bueno, no vamos a trabajar con lenguajes compilados. JavaScript es un lenguaje interpretado. ¿Ok? Es un lenguaje que no se compila, o sea, no tenemos que pasarlo por un programa para convertirlo en lenguaje máquina y que finalmente lo ejecute la máquina en sí, o la máquina donde em, está requiriendo ejecutar el programa, sino que el programa permanece básicamente en texto plano, y solo cuando requiere ejecutarse, lo toma y básicamente el intérprete de JavaScript y lo transforma en instrucciones que son ejecutadas dentro de un entorno que es el navegador. ¿Ok? Entonces, un programa JavaScript no sale del navegador. Ese es su marco de trabajo. Mientras que un lenguaje interpretado, sí, perfectamente usted puede estar modificando muchos elementos dentro del sistema operativo. JavaScript no sale del marco que es el navegador. ¿Ok? Todas las acciones están únicamente dentro del navegador. Lo segundo, como es texto plano, lo podemos estar modificando en cualquier momento y estar estudiando en cualquier momento. No quiere decir que usted pueda realmente sentarse a mirar todas las instrucciones de JavaScript de un sitio web, aunque en teoría sí se puede. Pero pues digamos que hay maneras, hay compiladores de JavaScript que lo que hacen es
añadirle algunas características, algunas funcionalidades y oscurecer bastante el código. O sea, uno no puede leer tan fácilmente como lo vamos a estar haciendo acá. Y bueno, es bastante más sencillo de depurar porque pues se puede ver el código, ¿no? Y no tenemos que estar compilándolo. Es más, ni siquiera necesitamos herramientas excepcionales para estar escribiendo este tipo de programas. ¿Ok? ¿Qué es JavaScript? Y finalmente, pues JavaScript es un lenguaje de programación que nos permite interactuar con, con los elementos de nuestra página web, hacer peticiones hacia algún otro recurso, algún otro servidor, hacer peticiones y obtener respuestas, obtener recursos de diferentes partes de la web. Entonces, realmente es un lenguaje bastante pues bastante sencillo de manejar. Requiere, como todos los lenguajes, pues un cierto periodo en el que ustedes se van acostumbrando a utilizarlo, a entender la lógica de programación y ya después es bastante sencillo de operar. Bueno, ¿qué más? Usted solo necesita un navegador, cualquier navegador web les sirve. Los que estamos usando hasta este punto pues han sido Chrome y ha sido Firefox. Cualquiera de los dos le funciona bien, pero igual si usted va a utilizar Opera, si usted va a utilizar Internet Explorer, cualquier navegador le va a estar funcionando bien para JavaScript. ¿Ok? Ahora, hay diferentes maneras de incrustar JavaScript en nuestro código HTML y vamos a aprenderlas el día de hoy. Entonces, por favor, vayan preparando sus editores. Abran sus editores. Yo voy a... pero limpio un momentico la caché. Voy a suspender, a parar un momentico el video. Entonces vamos abriendo el editor de código. Em, Esto está limpiando mi equipo. Bueno, y vamos a abrir la carpeta de trabajo que teníamos del curso. Entonces HTML, octubre 24 y vamos a hacer la carpeta de noviembre 6. Ok. Dentro de la carpeta de noviembre 6 vamos a crear un primer archivo que se llame hola.html. Entonces, archivo hola.html. Tengan en cuenta que siempre deben o JavaScript va a requerir de un archivo HTML, una página que va a ser el llamado o va a cargar ya su programa en JavaScript. Creemos la estructura básica de un documento HTML. Okay. Y el título lo voy a llamar Hola desde JavaScript. Listo. Bueno, voy a colocarle un título, un H2 puede ser, y prueba de JavaScript. Voy a llamarlo como prueba de JavaScript. Ok, una primera forma de incrustar JavaScript es directamente aquí, dentro del HTML de su documento. Entonces, para usted incrustar JavaScript dentro de un documento HTML, debe utilizar la etiqueta JavaScript. Perdón, script. No, script, nada más. Uy, eso pasa por no dormir. Listo. Script. No requieres indicar el tipo de script. Siempre es JavaScript. Pero pues miren, mi editor lo ingresó automáticamente. Les funciona simplemente con la etiqueta script y cierre de etiqueta script. Es una etiqueta doble. ¿Okay? Todo lo que usted coloque entre estas dos etiquetas como contenido va a ser JavaScript. Vamos a probar un primer programa que simplemente muestra un mensaje de texto. Alert.
abre y cierra paréntesis, comillas, pueden ser comillas dobles o comillas sencillas. Yo acostumbro a utilizar siempre comillas dobles, más por costumbre que por otra cosa. No quiere decir que comillas sencillas no le va a funcionar. Y entre las comillas sencillas vamos a colocar una cadena de texto, una cadena de caracteres. Hola, desde JavaScript. Listo. Y al final vamos a colocar el punto y coma. Todas las líneas JavaScript que tengan una sentencia, que ejecuten alguna acción, deben terminar en punto y coma. Las que no ejecuten alguna acción, pues no requieren finalizar en punto y coma. Ahorita vamos a estar viendo cuáles sí y cuáles no. Esta, por ejemplo, está ejecutando una acción. Está mostrando un mensaje que dice hola desde JavaScript. Guardemos y abramos ese hola HTML en un navegador. Ok, hola desde JavaScript. Está súper lento mi equipo, pero ya terminó de limpiar. Ya está listo. Ok, ¿sí les funcionó? Vayan probando de una vez. ¿Se subirán las sesiones anteriores a YouTube? Sí, voy a tratar de subirlas. Esta semana tenemos una labor bastante fuerte por parte de Sena, entonces ya no quedó el tiempo. Me colocaron internet bien organizadito, más o menos casi a mitad de semana. Profe, qué pena. ¿Será que me puedes dejar ver el El código, código, porfa? claro que sí, mírenlo acá. Porfa, Ahí está. gracias. Vale, Entonces, gracias. nuestro código realmente es este. El script, tengo un tag de apertura, un tag de cierre y lo que coloque en medio de esos dos tags va a ser JavaScript. ¿Ok? Ojo, no confundan Java con JavaScript. Eso es muy común y se escucha muchísimo y cada vez lo escucho más. No vayan a confundir ustedes que ya están con JavaScript, no confundan JavaScript con Java. Son dos lenguajes diferentes. Java es un lenguaje compilado, JavaScript es un lenguaje interpretado, ¿ok? Java es un lenguaje de propósito general, mm, digamos, para hacer casi cualquier tipo de aplicación, mientras que JavaScript es un lenguaje exclusivamente para web, ¿vale? Bueno, ¿sí les funcionó? ¿Cómo vamos? ¿Sí nos ha funcionado? Buenas tardes. Hola, Manuel. Es que lo que pasa es que yo estoy haciendo sí, las instrucciones que nos está dando y desde el body se me puso gris, Mm, si quieres, cambiaron los colores. muéstrame Entonces, pantalla un momento. Miramos. es como se En la parte inferior derecha hay una cajita que dice presentar ahora. Tienes que bajar el mouse. no, no lo veo. Tienes que bajar el mouse y ahí te flota te flota como un div en la parte de abajo que te muestra el presentar ahora. Es una caja grisecita. ¿Qué? No, no. Verdecita. Ah, ya lo con una ¿Sí? flecha hacia arriba. Esa. Tienes que seleccionar la pestaña el área de trabajo, le dices presentar y luego te aparece otra ventana donde tienes nuevamente que seleccionar la ventana y decir aceptar o la pestañita que vas a compartir y le dices aceptar. Ujú. No Sí, sé ahí si ya va a ahí. empezar. Sí, ¿Sí se ve? entonces
Efectiva, body, head, body. Extraño, no le veo. ¿Alguien le ve Ujú. el error? Content y edge, título. Pues, profe, o sea, igual, o sea, lo que pasa es que se me salía la esta y volví a entrar, pero, o sea, el compañero tiene que un error, no le aparece como debe No, no aparecer. le está. No, el editor le está mostrando en gris, pero pues no le veo ningún error. Pruébalo, guárdalo y mira a ver si te sale si te funciona la página normalito. Ahí ¿Así? está, hola desde ¿Ahí se ve? JavaScript. Sí, eso es lo que tiene que hacer. Ahí está, no hay error. No hay error dentro del Ah, código. ok. Algo pasó con el editor, quién sabe. Suele pasar. Ah, bueno, entonces ya. Bueno, Ujú. Ah, bueno, gracias. sí. Dejo de compartir, Bueno, ¿cierto? yo reanudo aquí presentación. Listo. Entonces, esa fue una primera forma de... Orlin, ¿ya puedes ver la pantalla? Profe, ahí que decía, en el código de él decía como script type. Sí, decía... no importa, puedes colocarlo o puedes dejarlo. No hay problema. Es para indicar el tipo de script que a utilizar dentro de la página. Pero pues el tipo de lenguaje script que domina dentro de estas páginas, dentro de las páginas web es JavaScript. Entonces cuando nosotros lo dejamos sin tipo de script de lenguaje, pues ya asume que es JavaScript. No tenemos que indicarlo. Creo que ya lo guardé, lo cerré y lo volví a abrir y ya me Y aparecen los colores. ya le tomó normal. Sí, era del editor. Excelente. Ah, bueno, muchas gracias. Ok, listo. Bueno, entonces, esa es una primera forma. Simplemente incrustar JavaScript de esa manera. Usted puede incrustar JavaScript tanto al inicio, digamos, de la página, aquí en el body, como al final, hacia el final del cuerpo de la página. ¿Ok? Estamos hablando que estamos dentro del cuerpo, ¿listo? Dentro del contenido etiqueta, de la etiqueta cuerpo, no dentro de otra, dentro de la etiqueta cabecera. ¿Ok? Entonces miremos una cosa. Voy a volverle a dar a actualizar, control R, y miren que me aparece la ventanita, hola desde JavaScript, pero miren al fondo, dice prueba de JavaScript. Quiere decir que lo que hizo fue el programa venir, mostrar acá el mensaje prueba de JavaScript y luego ejecutar el script correspondiente. Vamos a probar qué pasa si nosotros primero ejecutamos el programa, el script, y luego le decimos que muestre o que empiece a mostrar el resto del contenido de la página web. Entonces pasemos el script antes de la etiqueta H2 y démosle otra vez actualizar, control R. Miren lo que sucede. Aparece otra vez el hola desde JavaScript, pero miren que no se carga el contenido HTML. Si se fijan ustedes. Entonces, conclusión de esto, las páginas o el navegador va interpretando su página web de arriba hacia abajo, ¿ya? Y si encuentra primero el script, pues primero ejecuta el script y luego continúa ejecutando la página web y ya presenta el contenido. Pero es importante que usted tenga en cuenta que si en su script usted está tratando de acceder a algún nodo o algún elemento aquí de la página web, no va a poderlo hacer si colocó su script antes de que el navegador creara el nodo, creara, por ejemplo, este título, prueba de JavaScript. ¿Ya? Si el navegador creó el título prueba de JavaScript después de que yo trate de acceder a ese título, cambiarlo, modificarlo, hacerle alguna cosa desde JavaScript, pues nos va a resultar un error.
Pues porque no existe el nodo y usted está tratando de modificarlo. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Los scripts siempre ubíquelos después de todo el contenido HTML, ¿ya? No es obligatorio que los ubique después del contenido HTML, pero por precaución, si usted va a estar trabajando con algún nodo HTML, mejor deje los scripts al final para que se carguen después de que ya se haya cargado todo el contenido de la página HTML. ¿Listo? Entonces, esa es una primera recomendación. Hay muchas recomendaciones con JavaScript. Vamos a tener en cuenta que vamos a tener varios fallos, pero pues lo importante es no quedarnos ahí, no darnos por vencidos, sino vamos a ir avanzando. ¿No? Bueno, una primera recomendación, coloque sus scripts siempre después del contenido de HTML. Ojo, no lo va a colocar después de body ni después de HTML, ¿ya? Después de todo el contenido que tenía usted dentro de body, pero tiene que estar dentro de la etiqueta body. ¿Listo? Bueno. Esa es una primera forma de incrustar JavaScript. Otra forma de hacerlo, y es la forma que les recomiendo que hagan o que utilicen, y es la que yo promuevo dentro de este curso, es no hacer esto. Es no utilizar JavaScript dentro del HTML. Usted separe en archivos independientes JavaScript y en archivo independiente el HTML y en archivo independiente los CSS. ¿Listo? Es una mejor práctica, es más fácil de depurar, es más fácil de mantener el código organizado en los tres lenguajes. Entonces, porque a veces tendemos a llenar de solo elementos JavaScript nuestra página en HTML y eso es horrible, eso es imposible de estar tratando de organizar o depurar. Entonces, mantenga independiente HTML de JavaScript. Por tanto, este tema de la etiqueta script, si bien ya entendieron que existe y si bien ya saben que se puede utilizar, no es la mejor manera de hacerlo. ¿Okay? La segunda forma, ¿cuál es? Y es la que les recomiendo. Hay que crear una carpetica adicional dentro de nuestra carpeta de trabajo. Noviembre 6 voy a crear una carpeta adicional que se llame JS. No es obligatorio, pero es una manera de mantener organizado mi código. Dentro de la página, dentro de la carpeta JS voy a colocar únicamente scripts JavaScript o programas JavaScript. Permítanme un segundo, por favor. Hoy va a estar así. Tenemos un trabajito largo de cena y nos van a estar llamando de los colegios. Bueno. Y me disculpo, ¿verdad? Por la interrupción. Bueno, entonces, ya creamos una carpeta JS y dentro de la carpeta JS vamos a crear un archivo con una extensión .js. Entonces yo lo voy a llamar, por ejemplo, hola. Voy a crear un archivo, dame hola.js, ¿ok? Dentro de la carpetica JS. Enter. Y ok, ya tengo un archivo aquí vacío y aquí ya tengo mi archivo en HTML. Entonces, para vincular ese archivo hola.js o JavaScript, yo lo puedo llamar bien sea desde la cabecera de la página, aquí dentro de Head, o puedo llamarlo en cualquier parte del cuerpo de la página. ¿Cómo lo llamo? Exactamente de la misma manera o lo linkeo, referencio exactamente de la misma manera que hicimos hace un momentico utilizando la etiqueta script, pero en lugar de crear las etiquetas de apertura y de cierre, vamos a utilizar el atributo src, ¿ok? Entonces, a la etiqueta de apertura, script, vamos a agregarle el atributo src. Y en el atributo src, pues vamos a hacer muy similar como si fuéramos a incrustar una imagen. Pero pues no vamos a incrustar la imagen, sino vamos a incrustar el archivo JavaScript. Vamos a linkear el archivo JavaScript. Entonces, está dentro de la carpeta JavaScript, JS, y se llama hola.js. ¿Ok? Guardémoslo. Y
Pasemos ahora sí al archivito JavaScript que lo dejamos solito. Bueno, miremos primero a ver cómo corre mi programa. Ya, miren, ahí. Como no tengo nada dentro del archivo, está vacío, pues ya se ejecuta normalmente. Para verificar si mi archivo está bien enlazado, voy a colocar un alert, vuelve y juega una función que lo que se encarga es mostrar una ventana de alerta y llamo hola desde JavaScript. Coloco esa cadena de texto, hola desde JavaScript. Voy a pasar nuevamente a mi navegador y actualizo y miren, vuelvo a tener el mensaje hola desde JavaScript. ¿Ok? Entonces, resumiendo, vuelve y juega. Tengo mi página HTML, ¿ok? Para enlazar un archivo con solo JavaScript, un archivo anexo o linkeado a mi página con JavaScript, debo utilizar la etiqueta script, pero pues ya no voy a colocar contenido dentro de la etiqueta, sino voy a colocar un atributo que es src. Funciona igualito que como cuando íbamos a insertar imágenes en nuestro código HTML. ¿Qué debemos colocar aquí? Pues la ruta del script que vamos a enlazar en mi página. En este caso, el script está dentro de la carpeta JS y se llama hola.js. Mírenlo acá, hola.js. Y ya dentro del archivo hola.js tengo exclusivamente código JavaScript. De esa manera yo me aseguro de tener solo HTML en mis archivos HTML, en mis archivos .html y solo JavaScript dentro de mis archivos .js. ¿Okay? Es importante que usted guarde esos archivos dentro de una carpeta que los archivos JavaScript que los mantengan organizados. O sea, no revuelva el HTML con el JavaScript. Déjelo uno aparte del otro y enlace los archivos. Por favor, pruébenlo y miramos si nos funciona o no nos funciona. Sigamos revisando la guía. Aquí indicábamos cómo incrustar código, beber código en JavaScript y el método 2 que es enlazar el script. Ya el script lo hacemos en un documento aparte, solo para JavaScript. ¿Ok? Nos está mostrando cómo hacer el hola mundo de JavaScript, que ya lo hicimos, ¿cierto? Las dos maneras, tanto en interno, en código dentro del tag script, como dentro de un script, dentro de un archivo adjunto, un archivo enlazado. ¿Ok? Entonces están los dos elementos. Ok, comentarios en JavaScript. Una de las cosas más importantes. Cuando nosotros estamos programando, requerimos cuando nosotros estamos programando, normalmente requerimos dejar algunas anotaciones, dejar algunos apuntes, porque no siempre la memoria nos ayuda todo el tiempo. Puede ser que usted haya escrito un código hace un año, 2 años, 3 años o 5 años. Incluso yo he visto códigos de muchísimos años que los escribí y hay partes del código que uno no entiende. Por más que trate de recordarlo, pues no lo va a hacer. Y más si es como yo que no tiene absolutamente nada de memoria a corto plazo y largo plazo menos. Entonces, para eso existen unas estructuras que nos permiten generar comentarios dentro de el código JavaScript. Comentario es una serie de palabras o cadena de caracteres que usted coloca para orientarse o para marcar o para indicar dónde inicia un elemento, dónde finaliza, por qué hizo esto, por qué no hizo esto, otro, qué me falta hacer y en fin. Son comentarios que dejamos dentro del código para orientarnos. Los comentarios normalmente en JavaScript inician con el signo slash asterisco y deben finalizar con el signo asterisco slash. Este tipo de comentarios también es válido para Java, para C, para PHP, para .NET,
Espérame, ¿para dónde más? No, en realidad la mayoría de lenguajes que sean basados en C o hereden de C deberían estar manejando este tipo de comentarios. Slash asterisco, asterisco slash. Todo lo que usted coloque entre estos dos elementos va a ser un comentario, o sea, un código o una frase que no se va a ejecutar, ¿vale? Por ejemplo, este programa muestra un mensaje de prueba para verificar funcionamiento de JavaScript. ¿Ok? Voy a procurar que me quede dentro de uno o dos renglones. Okay. Entonces el comentario va desde donde abrimos slash asterisco hasta donde finaliza con asterisco slash. Guardo y vuelvo a ejecutar nuevamente mi ejemplo. Y miren que en ningún momento aparece el comentario que yo coloqué. Hola desde JavaScript. ¿Ya? Simplemente queda almacenado dentro del código fuente para uno posteriormente estar orientándose o estar consultando alguna cosa que requiera. El comentario es un elemento muy importante. Uno no sabría realmente qué hacer si no existieran los comentarios, porque el código a veces es mucho código que no podemos tener todo en la memoria. Entonces podemos estar marcando secciones, podemos estar marcando bloques, podemos estar indicando ciertas porciones del código que hacen X o determinada acción. ¿Ok? Dentro de HTML nosotros ya habíamos visto los comentarios y es que también son bastante importantes. Los comentarios en HTML empiezan por signo menor que, signo de admiración, doble guión al medio y finalizan con doble guión al medio y signo mayor que. ¿Ok? Todo lo que coloquemos acá va a ser invisible para el cliente dentro del navegador. No quiere decir que el cliente no pueda ver estos comentarios. Sí se pueden ver, así que no vayan a colocar cosas, cosas malucas. ¿Ok? Simplemente es para orientarse. Colocas aquí inicia la cabecera, aquí inicia el cuerpo, aquí es el bloque de tal cosa, aquí está el falta tal cosa, en fin. ¿Ya? Pero pues procurar utilizar un buen lenguaje porque estos comentarios son visibles para los clientes. Ojo, son lenguajes que son interpretados, no son compilados, por tanto todos esos comentarios se pueden eventualmente estar viendo. ¿Ok? No dentro del navegador, pero sí con herramientas adicionales, ¿cierto? Como la consola. Voy a mirar, qué, voy a mirar editor de estilo, rendimiento, memoria, accesibilidad, almacenamiento. A mirar almacenamiento local, JavaScript. A ver si puedo ver el código fuente. La sesión, caché. Ay, ¿dónde estará? No, nada, esto es almacenamiento. Está dentro del depurador. No, obviamente no. En algún lado está. Bueno, si no se puede de una manera, se puede de otra. Clic derecho, ver código fuente de la página. En la página tengo enlazado el hola JS. Clic en hola JS y miren que aquí está el código fuente. ¿Ok? Este es el programa, muestra mensaje de prueba, Entonces, mucho cuidado con sus comentarios. Son muy buenos para orientarnos, para todo, pero pues no vayan a colocar cosas que no tengan nada que ver con el contenido o buenas prácticas dentro de la página. ¿Ok? Porque pues se puede ver. Listo. Sigamos mirando. Ya vimos que nosotros podemos hacer una salida de contenido a la consola, ¿cierto? Perdón, al navegador. Hay otras formas de hacer salidas de contenido. Vamos a ver si la guía nos lleva hacia ello. Todavía no lo estamos viendo. Entonces vamos a ver, antes de entrar a variables y tipos de datos, vamos a ver otras formas de ver salidas de datos. Abran por favor la consola de desarrollador. ¿Listo? Recuerden que en Firefox es con Shift Control K, con Chrome es Shift Control I.
y ubíquense dentro de la pestaña consola. ¿Listo? O consola web. Esta consola les permite a ustedes programar directamente desde la consola, ejecutar comandos y también verificar la salida de comandos o de programas desde la página web. Vamos a ejecutar un primer comando. Hagamos un primer comando, alert, abro paréntesis, abro llavecitas y digo hola desde la consola. ¿Ok? Y oprimo la tecla enter y miren que inmediatamente mi página web está respondiendo al comando que acabo de enviar. Acabo de simplemente ejecutar la instrucción alerta hola desde la consola. ¿Ok? En que podemos enviar instrucciones desde la consola. ¿Vale? De igual forma, nosotros podemos estar viendo algunas instrucciones de las cuales necesitamos sacar datos hacia la consola. Voy a abrir nuevamente aquí mi código de ejemplo, alert hola desde JavaScript, y voy a utilizar otra instrucción, una instrucción que me permite enviar información hacia la consola, no hacia la página web. La instrucción es console.log, ¿ok? Console es una es un ¿qué? Es un objeto que precisamente referencia a la consola. ¿Okay? Ese objeto nos da acceso a la consola. Y log es un método. Vayan tratando de aprenderse esos nombres. Lo vamos a estar usando bastante dentro del curso. Esto es un objeto, consola, y log es un método dentro de ese objeto. Cuando miramos un poquito de programación orientada a objetos, vamos a entender qué es consola, qué es objeto y qué es método. Por ahora, consola es un objeto y de ese objeto hay un método que se llama log. Ese objeto log lo que hace es permitirnos sacar información hacia la consola. Hola desde el programa hacia la consola. Listo. Guardemos y actualicemos mi página. Miren, hola desde JavaScript. ¿Ok? Y después de hacerle clic, se ejecuta la siguiente instrucción. Oh, espérate a ver. Console.log, hola desde la consola. Ve, tan chistoso, no me apareció. Ah, porque estoy mostrando errores, advertencias, registros. Ahí está. Miren que todas estas pestañitas estén activas. Errores, advertencias, registros, información, CSS, XHTML y peticiones. O algunos tienen un botoncito que dice AL. ¿Vale? Es lo que me salió aquí. Hola desde el programa hacia la consola es un registro. Y yo lo tenía desactivado, por tanto no lo veía. Entonces, pero sí me estaba mostrando que había un registro. Miren. Ya lo activé y me muestra que el registro es hola desde el programa hacia la consola. Eso fue lo que yo escribí directamente en la consola desde el programa. Puedo escribir otra cosa, console.log y enviamos otro mensaje. Esta es la línea 2. Bueno, esa ya es como la 3. Actualicemos. Entonces miren que no ha salido todavía nada de la consola. Oprimo clic en aceptar o les de JavaScript aceptar y ahí sí se ejecuta el resto del programa. Ahora desde el programa hacia la consola y esta es la línea 2. Fíjense que al costado derecho nos está indicando de nuestro programa JavaScript desde donde se hizo la salida hacia la consola. Nos dice que se hizo desde el programa hola.js en la línea 8. Y luego esta otra línea, esta es la línea 2, se hizo en hola.js en la línea 10. Miremos a ver si coincide. Efectivamente, miren, console.log, hola desde el programa hacia la consola, está en la línea 8 y desde la línea 10 se escribió esta es la línea 2. ¿Ok? Voy a quitar este alert para que no nos moleste más por ahora. ¿Ok?
Ahora voy a ejecutar nuevamente, actualizar mi página y como ya no tengo un alert que me está deteniendo el flujo de la normal del programa, pues ya las salidas hacia la consola fueron inmediatas. Recuerde que al cliente no le va a aparecer nada de lo que usted saque hacia consola. Miren, en la página está totalmente limpio y usted solo puede ver las salidas hacia consola, pues si activa la consola. ¿Listo? Normalmente este tipo de salidas de datos o salida de información la usamos cuando nosotros queremos verificar algún tipo de valor o para indicarnos, sin tener que depurar nuestro programa, indicarnos en qué parte del programa nos encontramos. ¿Ok? Para eso es bastante importante. De pronto, si consideramos que alguna parte de nuestro programa, al llegar el programa a ejecutar una parte, una pieza de código, una parte de código, esa pieza de código justamente indicaba, o el flujo de ese programa indicaba que era un error, entonces nosotros podemos escribir dentro de la consola que alguna parte de nuestro código era errónea o no debía presentarse. ¿Cómo? Mediante console.log, perdón, .error y el mensaje que queremos mostrar. No ha ingresado un dato válido, por ejemplo. Recuerden que esto no lo ve el cliente. Entonces, eso solo es para nosotros. Miren, en la línea 10 de mi archivo tengo un error, o sea, se llegó a una condición de error. No quiere decir que el programa haya fallado, es que llegó a un punto en el que nosotros dijimos, oye, esta información no es adecuada, saquemos un mensaje de error para nosotros mismos estar pendientes de que en este punto o en esta parte del programa está fallando. ¿Ok? No ha ingresado un valor válido en la línea 10. ¿Ok? Simplemente son mensajes que estamos mandando a la consola. No es que la consola o que nuestro flujo de programa en este momento esté tomando algún camino extraordinario. Simplemente son mensajes. Como no ha ingresado un dato válido, también hubiera podido escribir console.error, no sé, cualquier cosa. Feliz cumpleaños. ¿Ok? Y nos lo va a mostrar como un error. Feliz cumpleaños en la línea 8. ¿Ok? En la línea 8. Entonces es para que empecemos a poder hacer salida de datos y entrada de datos a nuestro programa. ¿Ok? Bueno, desde consola también podría eventualmente yo escribir algo, ¿cierto? Console.log y voy a escribir hola desde consola y enter. Y miren, efectivamente nos muestra hola desde consola. ¿Ok? ¿Sí les ha funcionado? Sí, señor. Ok, Sí, profe. listo. Es que no es tan difícil el tema de estar usando la consola. Más complicado, realmente. Bueno, si les falla me avisan. ¿Ok? Entonces, aquí lo que usamos fue un objeto, el objeto consola, y del objeto consola estamos utilizando el método log para mostrar información en la consola. Y del objeto consola para mostrar información que queremos que aparezca como mensaje de error, pues en lugar de usar el método log, usamos el método error y ya nos presenta el mensaje como un mensaje de error. No quiere decir que el programa falló ahí y ya terminó. Simplemente estamos mostrando información hacia la consola. Nada más. Es casi que maquillaje. ¿Listo? Bueno. Ahora sí.
como esto es un programa, un lenguaje de programación, JavaScript es un lenguaje de programación, pues tenemos que empezar a conocer algunos elementos que se utilizan dentro de los lenguajes de programación. Normalmente en un lenguaje de programación nosotros necesitamos almacenar datos y operar datos. Pongamos el caso que tuviéramos un programa que tomara dos números, lo sumara y mostrara el resultado. Entonces, nosotros para crear un programa que tome dos números, tenemos que crear los cajones o los almacenes donde almacenar esos dos números para luego operarlos, ¿ya? Esos almacenes se llaman variables. Son como cajitas con un nombre. Una cajita donde nosotros podemos guardar números, podemos guardar letras, podemos guardar fechas, podemos guardar casi cualquier cosa, objetos, ¿sí? Como el objeto consola, podríamos eventualmente guardarla también dentro de una cajita que sea una variable. Entonces, todos esos tipos de datos, de valores, los podemos almacenar dentro de contenedores llamados variables. Las variables las usamos muy seguido. Todo el tiempo estamos usando variables dentro de JavaScript. A las variables podemos asignar cualquier valor en cualquier momento. ¿Ok? Entonces vamos a probar a hacer primero el ensayo de usar variables dentro de la consola y luego lo vamos a mirar desde nuestro código fuente. ¿Ok? Actualicemos. Voy a limpiar el código fuente. Hola.js. Voy a borrar ya todo esto para que no me salga nada. Actualicemos y tengo pues mi consola en blanco, ¿cierto? Una variable es cualquier nombre, o puede tener cualquier nombre, siempre y cuando cumpla con los requisitos o con los siguientes requisitos. Primero, debe ser un nombre que no tenga espacios, ¿ok? Una variable nunca dentro de su nombre debe tener espacios en blanco, porque si no, ahí ya tendría dos variables, ¿ok? Eso es lo primero. Lo segundo, una variable nunca debe empezar con un número, ni con un signo cualquiera, un carácter raro, pesos, o bueno, pesos sí puede usar, pesos no se puede usar, pero no, pesos sí se puede usar en JavaScript, perdón, pero numeral o porcentaje, no, ese tipo de signos raros no se pueden usar. Pueden empezar con signo guión bajo, ¿ok? Y tengan mucho cuidado porque JavaScript distingue entre mayúsculas y minúsculas. De pronto, Windows nos ha mal acostumbrado, o mal acostumbrado mucho, en el sentido de que cuando usted coloca algún nombre, por ejemplo, de archivo, no le interesa si lo puso en mayúscula o minúscula, igual a Windows le da lo mismo. Aquí es diferente, las mayúsculas y las minúsculas sí cuentan como letras diferentes, por tanto, cuando usted crea variables en mayúsculas o en minúsculas son variables totalmente aparte. Entonces una variable, vamos a crear una primera variable. Utilizamos el prefijo var para indicar que es una variable. Voy a llamar var mi variable, miren, todo pegadito, y voy a colocarle algún valor. ¿Listo? Le asigno un valor con el signo igual. Voy a colocarle 23. Listo. En este momento tengo mi variable que vale 23. Ahora yo podría decir console.log y mostrar, ya no escribir, escribir dentro de comillas un mensaje que quiero mostrar, sino puedo mostrar directamente el contenido de esa variable. ¿Cómo lo hago? Pues colocando el nombre de la variable aquí dentro del objeto del método console.log. ¿Listo? Mi variable. Y punto y coma. Y en estos momentos miren que me está mostrando por consola qué fue lo que almacené dentro de mi variable. ¿Ok? Probémoslo a ver. Probemos de pronto hacer una operación. Si nosotros dijéramos eventualmente 5 por 2, el resultado es 10, ¿cierto?
pero yo puedo almacenar ese valor, ese resultado en alguna variable. Entonces puedo crear variable var resultado igual a 5 por 2, punto y coma. Y ya tenemos ese valor almacenado en una variable resultado. Mostremos esa variable y si quieren mostrémosla dentro de una ventana emergente. Alert, ¿cierto? Y a alert le vamos a pasar no la cadena de caracteres que ya habíamos utilizado como prueba o como ejemplo, sino voy a pasarle el nombre de la variable resultado. Y enter. Miren, 5 por 2, 10. ¿Sí? Ojo que miren, yo le pasé la variable resultado sin comillas. Miren, aquí a console.log le coloqué el nombre de mi variable sin comillas, porque es muy diferente pasarlo con comillas que sin comillas. Vamos a probar por qué. Alert y voy a pasarle el resultado pero con comillas. Resultado. ¿Listo? ¿Y qué me saca? Pues la palabra resultado. ¿Cierto? Este alert es como el print de Python, Sí, ¿no? digamos que console.log sería como el print de Python, en este caso, si estamos mirando, si estamos trabajando aquí con consola. Pero sí, es básicamente lo mismo. Estamos mostrando el contenido de algo, de lo que nosotros queramos pasarle a esas funciones. ¿Ok? Entonces, miren que si le paso en comillas, lo que estoy mostrando es la cadena resultado. ¿Ya? La cadena de caracteres resultado. No le estoy mostrando, no estamos mostrando el contenido de la variable resultado. Para mostrar el contenido de la variable resultado, debo pasarlo sin comillas. ¿Ok? Es muy diferente. ¿Vale? ¿Sí ha funcionado? Sí, profe, sí ha funcionado. Ok, listo. Entonces, estamos por ahora con la consola únicamente. Em, Hay dos formas de inicializar o de, sí, instanciar una variable o de inicializar una variable. Una con el prefijo var, ¿ok? Y el nombre de la variable. Puede ser x, var x. Y puedo dejarla así nomás. Después puedo decir que a x le asigné cualquier cosa. Y luego puedo hacer el imprimir, ¿cierto? Console.log console.log, ay Dios mío, hoy estoy de motriz, imprímame x, mira, tiene 22. Entonces, ¿cómo creamos esa variable? Mira, la creamos acá, variable x, después le agregamos un valor y después la imprimimos. ¿Okay? También podemos usar el prefijo let y, a y le asigno un valor, por ejemplo 11, y puedo eventualmente imprimirlo console.log y miren, también almacenó el valor 11. Normalmente var, el prefijo var lo utilizamos para variables que vamos a usar globalmente en todo nuestro programa, mientras que let lo usamos para variables que vamos a estar utilizando solo en ciertos fragmentos del programa, no en todo el programa. ¿Okay? Cuando lo estemos necesitando, también vamos a estar viendo la diferencia. Aunque normalmente hay personas que ni siquiera inicializan variables, ni siquiera crean las variables. Perdón, no inicializan, crean las variables. Hay otra forma de hacerlo. No es tan recomendada, pero igual funciona. Es simplemente, ya creé variable X, variable Y, la variable Z. Miren, pueden utilizar simplemente, mira, ahí ya le está diciendo Z no está definido. Valor Z y le voy a decir que Z es 100. Sin haber utilizado el prefijo let ni el prefijo var.
console.log y muéstreme z. Y me dice que vale 100. ¿Vale? Pues en teoría nosotros no deberíamos asignar un valor a una variable que no se ha definido inicialmente. Deberíamos nosotros primero definir la variable, mira, bien sea con let, aquí definir la variable x, o deberíamos definir la variable con var, aquí definir la variable y. En este caso no me presenta error, ¿ya? Pero si estuviéramos trabajando JavaScript de una manera, de un modo estricto, esto no debería permitirlo. Esto sería realmente un error. La asignación de un valor a una variable que no se ha definido todavía. Entonces hay que definir nuestras variables, bien sea simplemente indicando la variable con let o con var. ¿Ok? Entonces, si ya vimos que las variables son contenedores, pueden contener cualquier cosa. Podemos decir que la variable mensaje, var mensaje, puede tener un mensaje de felicitación. Felicidades. Y eso es totalmente válido. Recuerde que una variable en JavaScript puede contener cualquier cosa. Console.log y la variable mensaje. Y aquí está. Estamos recuperando. Estamos viendo qué hay dentro de la variable mensaje. ¿Ok? JavaScript es un lenguaje débilmente tipado. Hay dos tendencias en programación, o dos tipos principales de lenguajes, unos que son fuertemente tipados y otros débilmente tipados. Y vamos a ver aquí la diferencia de manera más práctica, de pronto. ¿Cuánto era que tenía X? Ya no me acuerdo. X tiene 22. ¿Y Y cuánto tiene? Tiene 11. Ok. Listo. Voy a asignarle a X, no sé. Por ahí, asignémosle 1. Ya asignémosle 2. Entonces, la variable, como ya la inicialicé previamente, pues ya, o la definí previamente, la inicialicé previamente, ya no necesito volver a indicar var x igual tal, no, sino simplemente ya puedo ahora sí indicar que a x asigne el valor ahora de 1. Ya a y asignele el valor de 2. ¿Ok? Ahora a z asignele lo que hay en x más lo que hay en y. Hay 3. ¿Ok? A z asignele lo que hay en x por lo que hay en y. Mira, z tiene 2. Si yo simplemente indico muéstrame z, me dice que hay 2. ¿No? Ahora, posiblemente yo podría decir que a x no le asigne el valor de 1, sino que le asigne el carácter, ojo, 1. ¿Listo? X ahora tiene 1, es el carácter 1. Pero yo podría tener que z es igual a x por y. O sea, multiplíqueme el carácter 1 por el número 2. ¿Qué me va a salir? 1 por 2, 2. Sigue valiendo 2. Entonces, eso es, digamos que ese es el término débilmente tipado. Inicialmente a x yo le asigné un valor entero, un número, ¿cierto? Que es el 1. Después a x yo le asigné no un número, sino una cadena de caracteres. ¿Ya? El carácter 1, diferente a haberle asignado el valor de 1.
y me lo aceptó también, no me puso problema. Y después multipliqué no el número 1, sino el carácter 1, lo multipliqué por el número 2 y el resultado fue 2, ¿ok? Entonces, JavaScript no pone problema con que usted tenga una variable y después a esa variable le asigne otro tipo de dato, que tuviera un carácter y luego le asigna un entero, que tuviera una fecha y luego le asigna un mensaje. En fin, no pone ese tipo de problemas. Otros tipos de lenguajes sí ponen problema y ponen problema serio. Simplemente no les permite compilar la aplicación, o si se la permite les va a generar un error y termina la aplicación abruptamente. JavaScript no lo hace. JavaScript sencillamente cambia los tipos automáticamente. Eso es lo que se llama un lenguaje débilmente tipado. No pone problema porque usted tenga un tipo de dato y luego lo cambie por otro tipo de dato para hacer operaciones, para hacer concatenaciones, en fin. Eso es algo positivo y a la vez es algo negativo. Por eso es que existen los lenguajes fuertemente tipados, ¿no? Porque los lenguajes fuertemente tipados precisamente evitan que se mezclen los tipos de datos y que no se operen tipos de datos que no deberían operarse, ¿cierto? Un carácter 1 no se debería operar con un número, pero pues JavaScript sí lo permite hacer. Y hay muchos otros lenguajes que sí lo hacen. Ahora, nosotros hicimos anteriormente z igual a x más y nos dio 3. Volvamos a tratar de hacerlo. Z igual a x más y. Miren lo que me dio. ¿Será que estoy mal? Console.log. Quiero ver el valor de z. Miren, para él x más y es 12. ¿Qué ocurre ahí? Como es un elemento, como es un lenguaje débilmente tipado, si nosotros vamos a utilizar en especial esta operación, la suma, entre un carácter y un número, pues nos va a retornar la concatenación, o sea, la unión de las dos, de las dos variables, de los contenidos de las dos variables, ¿ok? Entonces, ojo, ese es el tema de por qué Java, o sea, hay que tener cuidado con JavaScript al ser débilmente tipado. Pueden ocurrir cosas como estas, que usted tiene dentro de una variable un número y dentro de otra variable una cadena de caracteres y el resultado sea sencillamente la concatenación de los dos elementos, la unión de los dos elementos y no la operación de esos dos elementos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues debemos asegurarnos de tener específicamente el tipo de dato que vamos a realmente a operar dentro de una y dentro de otra variable, ¿ok? La concatenación en JavaScript es con el signo más. Dentro de la concatenación con PHP es con punto, Orlin, ¿vale? En PHP sí es con punto la concatenación, pero aquí en JavaScript es con signo más. Entonces, he allí el por qué cuando tomamos un carácter y tratamos de operarlo con algún número, pues lo que va a hacer es asumir que los dos son caracteres y los va a concatenar, no los va a operar. ¿Listo? Bueno. Bueno, venga, seguimos mirando la guía para que nos vayamos desviando. Entonces estamos hablando de los datos, de las variables, que las variables nos permiten a nosotros almacenar cualquier tipo de dato para posteriormente
utilizarlo, operarlo, mostrarlo, enviarlo, pueden enviarlo a un formulario o capturarlo en formulario, pueden hacer una llamada a Ajax a algún otro servidor con ese dato, en fin, o sea, tantas cosas que pueden estar haciendo con un dato que estén capturando. Ahora, aquí nos habla de los tipos de datos, la guía. JavaScript maneja unos tipos de datos primarios o básicos que son los números o los enteros. Maneja también los decimales, maneja las cadenas de caracteres, ya los hemos estado usando ahorita. Los booleanos, booleano es un valor que nos indica un verdadero o un falso. ¿Ok? Eso es básicamente, un booleano solo tiene dos posibles valores, verdadero o falso. En algunos casos, cuando nosotros no hemos asignado el valor a una variable, la variable por defecto obtiene un valor undefinite. Vamos a mirar. Miremos aquí dentro de nuestra consola. Tratemos de hacer console.log y vamos a tratar de imprimir el valor de una variable que no hayamos previamente inicializado. No tenemos por ahí ninguna variable inicializada. Voy a crear variable sin nada. Variable sin nada. Y ahora sí, console.log. Y voy a colocar la variable sin nada. ¿Ok? Punto y coma. Entonces miren el valor que me retorna. La variable sin nada tiene el valor indefinido, undefinite. O sea, está vacía, no tiene ningún tipo de valor dentro de ella. ¿Okay? No se ha iniciado, aún no se le ha dado algún tipo de valor. Es diferente a si yo indicara que la variable sin nada tiene el valor nulo. ¿Listo? Voy a intentar otra vez mostrar por consola sin nada. Y miren, ya tiene un valor nulo, pero eso es un valor. ¿Listo? Entonces, cuando yo he creado una variable y no indico un valor inicial de esa variable, por defecto, esa variable toma el valor undefinite. Mírenlo acá, undefinite. ¿Listo? Cuando yo quiero limpiar, vaciar una variable, yo podría asignarle fácilmente el valor nulo y ya la variable mantendría ese valor vacío nulo. ¿Okay? Bueno, sigamos mirando. Nosotros podemos tener, además de booleanos, cadenas de caracteres, números enteros o números flotantes, también otro tipo de datos que son arreglos para almacenar más de un valor, almacenas cualquier cantidad de valores, u objetos donde almacenamos tanto funciones como valores para operar dentro de ellos. Esto lo vamos a estar trabajando un poquito más adelante. Por ahora no se afanen, simplemente existe. ¿Vale? Esto es muy importante. JavaScript distingue entre mayúsculas y minúsculas. Vamos a probar. Voy a crear una variable que se llame número 1 y le voy a dar un valor. Variable número 1 es igual a 11. ¿Ok? Y voy a crear una segunda variable. Variable número 1 es igual a 22. Son dos variables completamente diferentes. ¿Por qué? Porque JavaScript distingue entre mayúsculas y minúsculas. Número 1
tiene un valor y número 2 tiene un valor. Si yo indico mediante console.log que me muestre el valor de número 1, pero con mayúscula, pues me va a mostrar 11. Y si le indico que me muestre número 1, pero con minúscula, va a mostrarme el valor de 22. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado con eso. JavaScript distingue entre mayúsculas y minúsculas. ¿Ok? Ahora, si yo le digo que me muestre la variable número con la U mayúscula, número 1, me va a mostrar un error. ¿Por qué? Porque no existe una variable que se llame número 1 con U mayúscula. Para que no me sacara error, debería yo crear la variable llamada número 1. ¿Ok? Esto, tratar de acceder a una variable que no se ha definido, es un error, y es un error que causa que su programa finalice, se rompa. Var número 1. Ahora sí, ya está definida. Así no se haya inicializado, pero ya está definida. Así que cuando vuelva a tratar de hacer un console log de número 1, ya no me va a sacar error. Me va a decir que tiene un valor indefinido, pero ya existe la variable. ¿Ok? Miren acá, un reference número 1 no está definida. Esto eventualmente en sus scripts lo va a romper su script, lo va a dañar. Hasta ahí llega el script. Hasta ahí para inmediatamente cuando llega a un error JavaScript para la ejecución. ¿Ok? ¿Qué más cositas nos trae esa guía? Bueno, bueno, esto es una recomendación bastante importante. Los nombres que ustedes utilicen para las variables, no utilicen X o Y, Z. Los que utilicé los utilicé de ejemplo, pero no utilicen X, Y, Z, W, no, utilicen nombres que realmente le indiquen qué es lo que está almacenando usted dentro de esa variable, ¿ya? Y recuerde que no puede utilizar espacios en blanco en los nombres de las variables. ¿Ok? Siempre utilice variables que tengan nombres que le indiquen a usted para qué es o qué almacena dentro de esa variable. Bueno, aquí están las reglas que les había comentado hace un momento, aquí ya están por escrito. El primer carácter debe ser una letra, indiferente de si es mayúscula o minúscula. También pueden pasar con el carácter subrayado. Sin embargo, no debe utilizarse un número como primer carácter. Nunca, nunca. ¿Ok? También sirve el carácter pesos, el signo pesos, así como las variables de PHP. Los que pronto ya manejan algo de PHP, también funciona el signo pesos acá. ¿Listo? Los siguientes caracteres deben ser los siguientes caracteres dentro del nombre de la variable deben ser letras, números o el carácter subrayado. Cualquier otro carácter no es válido. ¿Listo? El nombre de una variable no puede ser una palabra reservada, como por ejemplo var. No puede usted crear una variable que se llame var. Tampoco for, null, false, true. Tampoco pueden ser variables que usted puede utilizar. Esos nombres de variables no pueden utilizarse porque son nombres que ya existen dentro del lenguaje JavaScript y tienen un propósito. ¿Ok? Listo. Hay veces que nosotros necesitamos almacenar valores y esos valores evitar que se modifiquen. ¿Vale? Esos valores los podemos crear como constantes, y la palabra misma lo dice. Una constante es un elemento que nunca se puede modificar. Aquí estamos creando una constante que se llama pi. Vamos a probar otra vez dentro de la consola. Constante pi, y vamos a darle, bueno, voy a poner la mayúscula pi, y vamos a darle un valor 3.141592.064 y punto y coma. Ahora, si yo quiero ver el valor de pi, console.log
Ya tenemos que es 3,141592,064. Si yo tratase eventualmente de modificar a pi, colocarle otro nuevo valor, por ejemplo 4, inmediatamente me va a sacar un error. No puedo modificar una constante. Yo ya especifiqué anteriormente que la constante llamada pi tiene un valor y ese valor ya no se puede modificar. Eso es diferente a lo que nosotros venimos trabajando con el prefijo var, que son variables, son elementos que con el tiempo podemos estar modificándolos. ¿Ok? Entonces, para crear elementos que tengan o que almacenen un valor y no puedan ser, no queramos que sean modificados en el tiempo, pues sencillamente utilizamos la constante, el prefijo constante y le aplicamos o le damos un valor determinado. ¿Ok? Sigamos mirando. Entradas y salidas de datos en un programa. Ok, listo. Vamos a trabajar ahora sí otro rato dentro, ya dejemos un ratico la consola. Ya vimos que la consola nos sirve bastante para estar probando algunas cositas, estar viendo el valor de algunos elementos, el valor de algunas variables y más adelante vamos a mirar otra herramienta muy útil también dentro de toda la parte de herramientas de desarrollador. Nos permite ir haciendo el seguimiento de variables. Por ahora, retornemos al código fuente de nuestra página. ¿Okay? Y vamos a empezar a crear ya algún tipo de elemento. Voy a crear una primera variable. Voy a crear una variable que se llame var num1, ¿cierto? Y esa variable número 1 yo quiero que el usuario la ingrese. Voy a solicitarle a mi usuario que ingrese esa variable. Hay varias maneras. Vamos a utilizar una primera forma mediante una ventana emergente que pida un número. Var número num1. Estoy creando la variable número 1 y a esa de una vez le voy a asignar un valor que se llama, lo vamos a conseguir mediante la función prompt. La función prompt necesita algún mensaje que queremos que le presente al cliente. En este caso voy a enviarle mensaje ingrese el número 1, ¿okay? Y punto y coma, ¿okay? Voy a crear otra variable que se llama número 2 y voy a también asignarle algo que capture del cliente mediante la función prompt que va a mostrar una ventana emergente, ¿cierto? Ingrese el número 2. ¿Listo? Y luego voy a mostrar mediante otra ventana emergente el resultado de la multiplicación de número 1 por número 2. Entonces, alert, ¿se acuerdan la ventana emergente? Alert. Y voy a indicar que número 1 por número 2 es igual a, y vamos a concatenar con alguna cosa, ¿cierto? Voy a abrir y cerrar paréntesis. No, voy a crear por aquí otra variable que se llame variable resultado. Y esa variable resultado va a tener el valor número 1 por número 2. ¿Ok? Más fácil. Ahora voy a terminar así, hacer aquí mi alert. Y voy a colocar mi variable resultado por acá. Entonces, expliquemos este programa. En la primera variable, voy a capturar un número. En la segunda variable, num2, voy a capturar otro número. En una tercera variable que cree, estoy guardando la multiplicación del número 1 por el número 2.
Y luego finalmente estoy sacando una alerta, un mensaje de alerta donde estoy presentando la cadena de caracteres, ¿cierto? Número 1 por número 2 es igual a, y la estoy concatenando con el contenido de esta variable resultado. El resultado, recuerde que si esto eran números, o bueno, ni siquiera aquí como es automático en la multiplicación, el resultado va a almacenar la multiplicación de número 1 por número 2. Por tanto, aquí estamos concatenando con un valor numérico que es eventualmente convertido a cadena de caracteres. Miremoslo en acción para que sea más entendible. A veces tratando de explicarlo es un poco más oscuro. Actualicemos. Ingrese el número 1, 5. Ingrese el número 2, 6. Número 1 por número 2 igual a 30. ¿Ok? 6 por 5, 30. Sería más chévere de pronto no mostrar número 1 por número 2, sino de una vez mostrar los valores número 1 por número 2 igual a resultado. Entonces, alerta, ya quito este número 1 y voy a colocar num1, el valor, la variable num1, la concateno con el signo por y vuelvo y la concateno con num2 y vuelvo y la concateno con el signo igual. ¿Ok? Entonces tengo aquí num1, que es este de acá, lo que capturamos del cliente, concatenado, ¿cierto? O sea, unido con esto que es una cadena de caracteres. Todo esto es una cadena de caracteres, nada más que estoy uniéndolo con un espacio en blanco, un asterisco y otro espacio en blanco. Vuelvo y lo uno con el contenido de la variable número 2 y vuelvo y lo concateno con un carácter de espacio en blanco, un signo igual, otro espacio en blanco y luego vuelvo y lo concateno con el contenido de la variable resultado. Guardemos y actualicemos y volvamos a ver el programa. Ingrese un número, ingrese el número 1, 22, ¿cierto? Ingrese el número 2, 10. 22 por 10 igual 220. ¿Ok? Y finaliza. Entonces, estamos capturando datos de nuestro cliente mediante la ventana emergente prompt. ¿Ok? Por favor, probémoslo. Permítanme un momento. Me están llamando de probémoslo, por favor. Hasta este punto, probémoslo. Entonces, ni modo. Bueno. ¿Sí les funcionó? Ok. Sí, profe. ¿Preguntas, dudas hasta este momento? ¿Está muy confuso? ¿Quién se me perdió? ¿Dónde se me perdió? ¿A los demás sí les funcionó? Sí, señor. Ok. Bueno, listo. Entonces, Así esa información, no sé cómo explicarlo, es para cuando, en qué forma se utiliza así así no es viable todavía. Así hasta ahora ok, estamos, vamos por lo más suavecito, vamos de a poquito a poco. En este momento todavía no es fácilmente utilizable, no es tan, eh, sí, aplicable. bueno, ya puedes capturar un dato, pero pues hasta ahora estás mostrándolo en una ventana emergente y ya, y para de contar. Pero no es como lo más, digamos que lo más amigable del mundo.
Sin embargo, pues aquí estamos ya aprendiendo a capturar datos, dato 1, dato 2, operando los datos y mostrando un resultado concatenando ya cadenas para simular que, que eso es sencillo. Esa es la verdad. Y de por sí sí es sencillo. Lo que pasa es que es un paso a paso. No es más eso. Pero pues al cliente no le aparece sino simplemente ingrese dato 1, dato 2 y esta es su respuesta. Para ponérselo fácil. ¿Ya? Pero pues tenemos que hacer el valor 1 concatenado con algún carácter, ¿cierto? Concatenado con el valor 2, concatenado con otro carácter y concatenado finalmente con el resultado. ¿Vale? Bueno, yo lo hice intencionalmente, yo lo hice con el signo por. Funciona igual con la resta, la multiplicación y la división. Funcionan exactamente igual. Con la única que no funciona igual es con la suma, porque ya sabemos que el signo de suma, el signo más, es el que utilizamos para concatenar cadenas de caracteres. Y vamos a ver cómo funciona con el signo más. Vamos a probar con el signo más. ¿Ustedes ya probaron con el más? Probemos a ver qué pasa. Entonces, actualicemos. Ingrese el número 1. Entonces, el número 1 es 1. Voy a poner. E ingrese el número 2. Yo voy a poner 2. Y entonces el resultado que 1 más 2 es 12. ¿Ok? El mismo problema que tuvimos con consola. Estamos concatenando. En este caso son dos caracteres. Y el resultado es 12. Ojo, cuando nosotros hacemos un ingreso de datos, así sea, si sea con este prompt o con otros métodos que más adelante vamos a estar viendo, cuando hacemos ingreso de datos, los datos van a ingresar como cadenas de caracteres siempre. Siempre, 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 siempre. Siempre van a ser caracteres lo que ingresan, así sean números, como en este caso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que convertirlos de números, de cadena de caracteres, hacer una conversión hacia número. ¿Listo? ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacerlo con una función que se llama number. Podría decir aquí eventualmente que al número 1 asígnele number número 1, ¿cierto? Que al número 2 asígnele number número 2. Y ahora sí, actualicemos nuevamente. Ingrese el 1, voy a ingresar otra vez el 1, ingrese el 2, otra vez el 2, y ahora me dice que 1 más 2 es 3. Hicimos una conversión, ¿listo? Convertimos esta cadena de caracteres que capturamos aquí, la convertimos en un número y la almacenamos en number, ¿ok? La cadena de caracteres que capturamos acá en la variable número 2, la convertimos en un número y la almacenamos en number, ¿ok? Ahora sí, cuando hacemos la suma, JavaScript detecta que número 1 es un entero, o puede ser un decimal también, pero es un número. Y número 2 también es un número, entonces sí hace la correspondiente suma, por tanto el resultado va a tener realmente la suma entre 1 y 2. ¿Ok? Y ya de aquí para allá ya es maquillaje, ¿cierto? Estamos mostrando el número 1 concatenado con el signo plus, concatenado con el número 2, concatenado con el igual y finalmente mostramos el resultado. ¿Sí les funcionó? Ojo que number está en mayúsculas. ¿Listo? Number, la N es mayúscula, no minúscula. Número 1, 22, número 2, 12 y resultado 34. Ahora sí, ya podemos hacer la suma sin problema.
¿Listo? ¿Sí nos funciona? Entonces, grábense por favor, cada vez que nosotros hacemos captura de datos, sin importar el método que estemos usando en JavaScript, siempre estamos capturando datos como cadena de caracteres. Y por tanto, si nosotros necesitamos de ahí hacer operaciones con números, en especial con suma, tenemos que hacer un cambio de tipo de dato. ¿Listo? Una conversión de tipo de dato. Convertimos la cadena de caracteres que capturamos anteriormente, la convertimos en este caso en un tipo numérico. ¿Vale? Bueno. Ya ni que fuera a ser tan difícil. En realidad está un poco más sencillo de lo que estábamos pensando. Bueno, ahí hay un ejercicio, operadores aritméticos, operadores de concatenación, operadores ternarios, otro ejercicio, la prueba de escritorio. Ah, no, ya acabamos esta guía. Bueno, entonces, vamos para acá. ¿Dónde está? Entonces, que no se nos vaya a quedar en el tintero en esta primera parte. Hablamos de los tipos de datos, hicimos pruebas de cómo funcionan realmente, cómo creamos las variables, cómo funciona el tema de las constantes, ¿ok? Ya estamos haciendo una primera entrada y salida de datos, ¿ok? Y aquí nos está invitando a realizar un par de ejercicios. Primero, mediante una ventana prompt, solicite al visitante que ingrese dos números, posteriormente presente la suma de dichos números en la consola. Es lo que acabamos de hacer hace un momento, ¿cierto? El ejercicio que acabamos. Ah, bueno, este lo montamos, lo mostramos dentro de una ventana emergente. Entonces, si lo hubiéramos querido mostrar en la consola, a copiar esta línea, voy a mostrarlo como console.log y lo demás sería exactamente igual que lo que teníamos en el alert. O sea, número 1 concatenado con tan y mostrando el resultado. Guardemos y actualicemos. Ingrese número 1, 33, ingrese número 2, 55 y debió mostrarse el resultado en consola. Shift Control K para mostrar la consola. Y miren, 33 más 55, 88. Efectivamente, ahí está el resultado. ¿Qué otro ejercicio nos decía que podemos estar haciendo? Vamos a ver. Ejercicio 2. Mediante una ventana prompt, solicite el nombre del visitante y su fecha de nacimiento. Posteriormente en la consola muestre los datos capturados. Ah, sí está súper fácil. Hagámoslo de una vez. ¿Ok? Entonces, dice que solicitemos el nombre del visitante o el nombre del cliente que está ingresando a la página y los datos capturados. Entonces, por aquí voy a hacer ejercicio 2. Listo. Y entonces voy a crear una variable var que se llame nombre y a ella le voy a dar lo que capture de teclado, prompt, ingrese el nombre de visitante. Ingrese su nombre. Bueno. Y punto y coma. Y variable fecha, te voy a asignar prompt ingrese fecha de nacimiento o de cumpleaños, lo que quiera. Y ahora, ¿por dónde dijo que mostráramos? Mediante una ventana prompt solicite tan suficientemente y en la consola muestre los datos capturados. Ah, ok, entonces hacemos console.log nombre, ¿cierto? Concatenado con
lo que haya dentro de la variable nombre. ¿Cierto? Y console.log y vamos a colocar la variable fecha. Entonces colocamos la cadena fecha de nacimiento y la concatenamos con la variable fecha. Y para de contar, no nos demoramos más de 2 minutos. Tienen que hacerlo ustedes allá. Entonces ingrese el número 1, 2, ingrese el número 2, 2, entonces 2, 2, 2, 4, ingrese el nombre Camilo T. E ingrese fecha de nacimiento 23 de julio del 2000. Y ahí está, nombre Camilo T y fecha de nacimiento 23 de julio del 2000. ¿Vale? Hagamos ese ejercicio. Está planteado dentro de la guía. ¿Ok? Entonces, vamos a sacar 15 minuticos para que hagan estos dos ejercicios. ¿Listo? Ejercicio 1 y ejercicio 2. Para que miremos que sí les esté funcionando, que no estén teniendo problemas con JavaScript, que no funciona, que hay error aquí, error. ¿Listo? 15 minuticos. Y 15 minuticos de descanso. Son las 4:14, pero nosotros iniciamos tarde, iniciamos a las 2 de la tarde. Entonces, descansemos 30 minutos, bueno, 15 minutos y 15 minutos haciendo su ejercicio, entonces 30 minutos en total. A las 4:45 nos volvemos a conectar, continuamos y vamos a hablar del tema de operadores. Operadores en JavaScript, y después de operadores vamos a estar hablando ya de un elemento que se llama la prueba de escritorio. O de pronto no necesariamente la prueba de escritorio, sino vamos a revisar cómo estar depurando nuestros programas, cómo ver cómo se va comportando nuestro programa a través de una herramienta que nos ofrece el navegador. Quizás la prueba de escritorio no la necesitemos tanto ahorita. ¿Listo? Entonces nos volvemos o me he dicho, reanudamos a las 4:45. 15 minutos de descanso, 15 minutos de que vayan haciendo estos ejercicios, ejercicio 1 y ejercicio 2. Ok, ¿dónde están? Se me perdió. Aquí está, ejercicio 1 y ejercicio 2. ¿Vale? Voy a parar un momentito la grabación.